Bueno, buenas noches, apreciado tutor y compañeros. Mi nombre es Johan Aleces Cardona Marcillo y el día de hoy vengo a hacer la presentación de la última entrega de Administración de Bases de Datos, la cual dice que es la optimización de bases de datos, una revisión exhaustiva. Esta presentación va de la mano de mis compañeros Andrés Mauricio Valencia López, Luis Felipe López Piedrahíta, Juan Felipe Galvis González, Franklin Steven Chindicue Muñoz y yo, Johan Ulises Cardona Marcillo. Entonces los dejo con mi compañero que va a hacer la primera fase de esta presentación. Gracias por su atención. Cordial saludo, señor ingeniero y apreciados compañeros. Soy Luis Felipe López Piedrahíta y a través del presente video continúo con la sustentación de la presente actividad. Básicamente voy a abordar las razones por las cuales resulta importante tener una base de datos optimizada. Básicamente en términos de rendimiento, una base de datos optimizada pues nos va a ofrecer un mejor rendimiento porque lo que hace es que mediante la optimización de consultas e índices es posible reducir significativamente los tiempos de respuesta. Otro factor importante, la velocidad de procesamiento. Esto nos indica que una base de datos optimizada pues va a tener una mejor velocidad de procesamiento en las operaciones de lectura y escritura. Lo que tiene que ver con la carga del sistema. Una base de datos optimizada nos va a permitir cargar los recursos del sistema de una forma ágil y eficiente. En cuanto a almacenamiento, pues nos va a permitir también reducir la cantidad de espacio de almacenamiento requerido. Y esto pues básicamente va a reducir o va a generar una mejor gestión de los recursos disponibles. Tenemos otra característica importante, la escalabilidad. Esto nos indica que se van a tratar grandes volúmenes de información sin perder el rendimiento y la utilización de aplicaciones críticas en el motor de la base de datos. La experiencia de usuario. Este es otro aspecto fundamental porque una base de datos optimizada lo que nos va a hacer es brindar una experiencia de usuario agradable, fluida e intuitiva y por supuesto que rápida. Lo que tiene que ver con los costos, pues nos indica que una base de datos optimizada, pues nos va a permitir reducir la necesidad de invertir en otros recursos, por ejemplo, hardware para soportar la carga del sistema. Además, pues la reducción de los tiempos de procesamiento representa menos costos porque pues en operaciones en términos de energía, mantenimiento y administración de sistemas. Otro aspecto que resulta crítico en lo que tiene que ver la relevancia de la optimización es la seguridad. Una base de datos optimizada es una base de datos que va a estar actualizada y va a brindar una seguridad de la información. Eh, Nos dice que la optimización contribuye a la integridad y consistencia de los datos, asegurando que los resultados de las consultas sean precisos y fiables. Básicamente, estas son las razones más importantes de por qué resulta pues relevante que una base de datos esté optimizada. Muchas gracias por su amable atención. Hola, me presento, mi nombre es Andrés Mauricio Valencia. En este caso vamos a hablar acerca de la IA. Entonces, esto como parte de la optimización de las bases de datos y cómo se ha representado el uso de las inteligencias artificiales en este caso para poder optimizar consultas o el arrojo de resultados. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste? O sea, la inteligencia artificial ha emergido como una herramienta poderosa para optimizar las bases de datos, como lo mencionaba, buscando soluciones que van más allá de los métodos tradicionales de las bases de datos relacionales o las on-premise, las que utilizamos tradicionalmente en un servidor que están alojadas y de esta manera pues sacarlo provecho de una manera un poco más elaborada y de manera predictiva. Entonces las IA buscan como tal analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones complejos para mejorar el rendimiento de las bases de datos. ¿Listo? Entonces aparece un modelo de aprendizaje de la forma en la que trabajan las IAs
la optimización, y es mediante el aprendizaje automático de las Machine Learning. ¿Listo? Esto puede predecir patrones de consulta y ajustar las bases de datos de manera proactiva. ¿Listo? Estos modelos utilizan datos históricos en base a lo que ya se ha ido almacenando de manera histórica, como se menciona, y lo que busca es predecir futuras cargas de trabajo y ajustar parámetros en consecuencia. Entonces, para ello aparece una opción como la predicción de patrones de consultas. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en las aplicaciones más básicas que maneja la IA en este momento de predecir esos patrones de consulta. ¿Listo? Esto lo hace utilizando técnicas de aprendizaje supervisado, es decir, pues que los modelos pueden anticipar qué consultas serán más comunes y optimizar los índices y las estrategias de almacenamiento para estas consultas, ¿vale? Ahora está también la optimización predictiva, ¿listo? Entonces, esto se hace mediante técnicas de aprendizaje de Deep Learning, que consiste en la enumeración de órdenes de unión, que en este caso son los join y los order enumerations. Entonces, este enfoque permite que el optimizador de consultas elija el orden más eficiente para realizar las uniones basándose en patrones aprendidos a partir de datos anteriores. Listo, siempre trabaja en base a las cargas históricas que se van almacenando, y esto busca patrones similares para poder predecir futuras consultas y de esta manera pues arroje resultados un poco más eficientes. Listo, entonces ahora vamos a hablar sobre la optimización de la IA basada en redes neuronales, ¿correcto? Entonces, en este caso, hay que mencionar qué es una red neuronal en la IA, que son modelos computacionales inspirados en el funcionamiento del cerebro. Este es muy interesante porque son diseñados en reconocer patrones y aprender datos y tomar decisiones. ¿Listo? Estas redes consisten en capas llamadas neuronas, que están conectadas de manera similar a las neuronas del cerebro. ¿Listo? Esto es como un abrebocas a la optimización basada en este tipo de metodología o cómo funcionan las redes neuronales en la IA. Entonces, estas son eficaces para aprender características complejas de consultas y de rendimiento en el sistema. Las redes neuronales, perdón, se pueden utilizar para los índices. ¿Listo? ¿De qué manera? Para poder optimizar sus estructuras de los índices tradicionales, como los mencionados anteriormente, que son los B-trees. ¿Listo? Estos pueden ser sustituidos por índices aprendidos. Entonces, estos índices aprendidos utilizan redes neuronales para modelar la distribución de los datos y predecir la ubicación de un elemento, lo que puede mejorar significativamente la velocidad de búsqueda. Y está la estimación de cardinalidad. Entonces, la estimación de cardinalidad consiste en un componente crucial del proceso de optimización de consultas utilizando redes neuronales. Los sistemas pueden predecir con mayor precisión la cantidad de resultados que una consulta producirá, permitiendo al optimizador elegir los planes de ejecución más eficientes. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, y después de lo que nos compartió el compañero Andrés Mauricio sobre el uso de la inteligencia artificial, les vengo a compartir la optimización de bases de datos en la nube. ¿Sí? Entonces podemos decir que la optimización de bases de datos en entornos de nube presenta desafíos y oportunidades únicas debido a la naturaleza dinámica y escalable de estos entornos. A continuación, presento algunas de las estrategias más relevantes. Tenemos el escalado, perdón, la escalabilidad y la elasticidad. ¿Sí? Las bases de datos en la nube pueden escalarse horizontalmente, añadiendo más máquinas, o verticalmente, añadiendo más recursos a una máquina existente. Sí, tenemos también otras herramientas de monitorización, optimización basada en feedback, particionamiento y replicación. Tenemos el autoscaling, que permite ajustar automáticamente los recursos asignados a una base de datos en función de la carga de trabajo actual. Utilizando algoritmos de aprendizaje automático, los sistemas de bases de datos pueden predecir la carga de trabajo futura y ajustar los recursos proactivamente para mantener un rendimiento óptimo. ¿Sí? También podemos hablar de la monitorización y ajuste automático. ¿Sí? Tenemos herramientas de monitorización en la nube como Amazon CloudWatch, Azure Monitor, para que permiten la observación en tiempo real del rendimiento de las bases de datos. También podemos hablar sobre los ejemplos de escalabilidad y elasticidad.
Tenemos los ejemplos de AWS, que ya sabemos que es Amazon Web Service. Tenemos el Google Cloud Platform, que también es muy conocido. Y pues obviamente el Microsoft Azure. Sí, tenemos el AWS, la escalabilidad. Amazon Aurora se destaca por su capacidad de escalar automáticamente en función de la demanda del usuario. Puedes aumentar o disminuir la capacidad de tu base de datos sin tiempo de inactividad. Y la elasticidad, perdón, incluye características de elasticidad que permiten ajustar la capacidad según sea necesario. Hablamos de Google Cloud Platform o GCP con la escalabilidad, que es un servicio de base de datos SQL planetario que se escala de forma lineal con el crecimiento de los datos y transacciones. Su arquitectura permite que las aplicaciones se expandan globalmente sin complicaciones. Y hablando de Microsoft Azure, tenemos que la escalabilidad es conocido por su escalabilidad global con distribución automática de los datos en múltiples regiones, ajustando instantáneamente la capacidad de lectura y escritura. Si hablamos de elasticidad, Azure SQL Database soporta escalabilidad elástica, permitiendo a las organizaciones escalar sus recursos según lo necesiten, y cuenta con características como auto-tuning para optimizar el rendimiento automáticamente. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Juan Felipe Galvis. Dando continuidad al video, voy a hablar sobre la estrategia en la gestión de bases de datos. Así como lo tengo en el documento, la importancia de optimizar una base de datos es que a medida que la base de datos crece en tamaño y complejidad, es importante optimizarla para garantizar un mejor rendimiento. Aquí tengo el listado de las estrategias, entonces en seguridad de la información vamos a encontrarnos con un desafío que es proteger datos sensibles de accesos no autorizados y brechas de seguridad. Entonces, la estrategia para abordar este desafío sería el cifrado de datos, el control de accesos y auditorías de seguridad. Tenemos otro desafío en cuanto a la integridad de los datos. Eh, Debemos asegurar que los datos sean precisos, consistentes y fiables. Entonces, la estrategia sería validación de datos y mantenimiento regulado de la base de datos. En rendimiento y escalabilidad, tenemos el desafío de mantener un rendimiento óptimo a medida que crece el volumen de datos y usuario. Entonces, vamos a realizar lo que es la creación de los índices, optimización de las consultas y asimismo optimizar el uso del caché. En cuanto a la recuperación ante desastre, entonces aquí tenemos el desafío, asegurar la disponibilidad y recuperación rápida de la base de datos en casos de fallo. Para abordar este desafío, ¿vale? Una de las estrategias es en el entorno de desarrollo tener una estructura de SQL de la base de datos para una pronta recuperación. ¿Listo? En la administración y mantenimiento, el desafío es mantener la base de datos en funciones óptimas a través del mantenimiento regulado. Entonces, la estrategia es automatización de tareas, monitoreo continuo y actualizaciones y parches. ¿Vale? En cuanto a gestión del cambio, vamos a tener el desafío de implementar cambios en el esquema y aplicaciones sin afectar la disponibilidad e integridad. Entonces, la estrategia es el uso de control de versiones, pruebas exhaustivas y migraciones controladas. Y en cuanto a la compilación y regulaciones, que es el último punto de nuestras estrategias, tenemos cumplir con regulaciones y normativas sobre gestión y protección de datos. Bueno, entonces la estrategia sería la documentación detallada, políticas de retención de datos y auditorías de cumplimiento. Esos desafíos requieren una combinación de estrategias técnicas y organizadas para regular la eficiencia, seguridad y confiabilidad de la base de datos, ¿vale? Así como también tenemos unas mejores prácticas. Entonces, las mejores prácticas sería el monitoreo continuo del rendimiento y costo de la base de datos, la capacitación del personal técnico, ¿vale? Ellos pueden realizar diferentes cursos. Uno en internet ya puede encontrar muchos cursos sobre administración de bases de datos, aparte de lo que nos está brindando la universidad. ¿Listo? Y tenemos la colaboración interdepartamental para una gestión efectiva de los datos.
Un cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Franklin Chinico Muñoz y voy a dar continuación a lo que venía explicando los compañeros sobre la optimización de las bases de datos. En este caso, proceso la optimización en entornos multinube e híbridos. Los entornos multinube son aquellos en los que utilizan pues, varias nubes, por ejemplo Azure, AWS, y los híbridos son aquellos que utilizan servidores, puede ser digamos, de manera local y una nube. Entonces, estos presentan una serie de desafíos, que es la sincronización y consistencia de datos, lo cual es complejo de mantener y es complejo de mantener la sincronización y la consistencia en la nube pública, privada y local. Entonces, las estrategias que se proponen son la replicación y la sincronización utilizando herramientas como Google Cloud Dataflow, AWS Data Sync, Apache Kafka. También tenemos lo que es la consistencia eventual versus fuerte, que la consistencia eventual está de alta disponibilidad y baja latencia, por ejemplo, aplicaciones como redes sociales, y la consistencia fuerte, que es crucial para sistemas transaccionales como el sistema financiero. Luego está lo que es la optimización basada en contenedores y orquestadores. Contenedores como Docker o Kubernetes, orquestadores como Kubernetes. Entonces, ¿qué desafío tienen, digamos, este tipo de contenedores u orquestadores? Pues es gestionar la persistencia de los datos y la escalabilidad de bases de datos en entornos altamente dinámicos. Entonces, las estrategias que utilizan son los stateful sets, que son para gestionar el estado, y los volúmenes de persistencia, que son para gestionar lo que es la persistencia de los datos, los Kubernetes. Luego también se tiene otra estrategia, que es utilizar los operadores de bases de datos, que es emplear operadores específicos para la gestión automatizada de bases de datos, como el operador de PostgreSQL, el de MongoDB, para facilitar tareas como backups, restauraciones y ajustes de configuración. Luego está lo que es la gestión del ciclo de vida de los datos, que es el desafío es la archivado y la purga de los datos. No podemos tener, digamos, eh, datos que quizás son consultados muy pocas veces, o que, por ejemplo, eh, no se van a utilizar a largo plazo. Por ejemplo, los registros fotográficos de video de una cámara de seguridad son datos que se deben tratar porque en algún momento pues, ya no van a ser necesarios. Entonces, ¿qué estrategias se utilizan? Políticas de archivado, implementar políticas de archivo automático que muevan datos antiguos e infrecuentes, almacenamiento más económico y menos intensivo de recursos, automatización de purga, eliminación periódica de datos obsoletos mediante el particionamiento por fechas. Claramente esto hay que tenerlo, hay que hacerlo en cuenta o teniendo en cuenta la legislación, porque no todos los datos pueden ser eliminados a diestra y siniestra, como por ejemplo lo que son historias laborales. Consideraciones de costo en la optimización. Entonces, el desafío es la optimización de los costos para lo que se busca es minimizar costos de almacenamiento, procesamiento y transferencia sin comprometer el rendimiento de la base de datos. Entonces, estrategias: almacenamiento jerárquico, usar diferentes niveles de almacenamiento según el valor y el acceso a los datos. No todos los datos, pues dependiendo de la optimización, dependiendo de la, perdón, de la optimización, no, dependiendo de la cantidad de veces que se acceda, pues esos mismos datos, pues así mismo van a tener una jerarquía. Monitoreo y análisis de costos, implementación de herramientas que proporcionen visibilidad detallada de gastos para identificar oportunidades de optimización. Eso sería todo. Muchísimas gracias.